El trabajo presentado a continuación es sobre músculos faciales, los cuales también pueden recibir la denominación de músculos miméticos. Este conjunto de músculos será responsable de la gesticulación del rostro. Gran parte de los músculos faciales encontrarán su origen en el cráneo. Se encuentran inervados por el nervio facial y se adhieren a la piel mediante las aberturas faciales. Buenas tardes, compañeros y maestro. Hoy me toca exponer sobre 4 músculos de los 16 que se dejaron de tarea. En este caso vamos a empezar con el músculo nasal. El músculo nasal, ¿dónde se encuentra? En el hueso nasal y en el cartílago nasal. Este músculo siempre está recubierto por piel, eso es un hecho. Ahora bien, su función es comprimir la abertura nasal, en este caso serían las narinas, o mejor dicho, fosas nasales. La parte transversal, que sería esta o esta en este caso, tiene como función arrugar la piel grasa, por así decirlo. Ahora bien, este músculo tiene 3 formas, es la parte aplanada, triangular y la delgada. Ahora bien, ¿por dónde se extiende? Se extiende por la parte dorsal, así como también por la parte lateral. En este caso sería esto y esta parte. Ahora bien, la parte de cuando se comprimen o se atraen las narinas o las fosas nasales se da principalmente cuando nosotros inhalamos de manera profunda. Ahora bien, el origen, la inserción, la inervación, la irrigación y la acción de este músculo tienen 3 puntos en común, mejor dicho, 2 puntos en común. El origen, la inserción y la acción comparten la parte alar y la parte transversal. La parte alar en la inserción es de la piel del ala, esto quiere decir por esta parte. Y la parte transversal se fusiona con la contraparte del dorso de la nariz, que sería este caso. La acción de la parte alar es dilatar las fosas nasales, abrirlas o cerrarlas. Muchas personas tienen este tipo de músculo más desarrollado, por lo tanto podemos ver cómo las abren y las cierran. Mientras que la parte transversal es cuando arrugas la parte de la nariz, en este caso sería cuando hacemos esta acción. Siguiente. Muy bien, músculo orbicular de la boca. Este músculo es un músculo complejo que rodea el orificio bucal, o mejor dicho, de la boca. ¿Esto qué quiere decir? Forma la mayoría de los labios y forma parte de un grupo de músculos que da la expresión facial. En este caso, el grupo es conocido como bucolabial. Ahora bien, este músculo es conocido como músculo del beso. ¿Por qué? Porque principalmente se da la función de fruncir los labios y de proyectarlos hacia adelante. En este caso, como dice su nombre, como si quisiéramos dar un beso. Ahora bien, el drenaje linfático de este músculo es de suma importancia porque el labio superior y el labio inferior son los que drenan en los nodos submandibulares, ipsilaterales, laterales, y el labio inferior, que sería este en este caso, son los que drenan los nodos submentonarios, o sea, toda esta parte. Ahora bien, su origen, su inserción, su irrigación, su inervación y su acción son distintas a las del músculo nasal. La acción del músculo nasal, la acción del músculo orbicular de la boca principalmente es abrir y cerrar, comprimir y sobresalir con los labios. La inserción se da en la piel y en la mucosa de los labios. Y su irrigación se da en la arteria facial. La arteria facial pasa por esta parte, por toda esta parte de la cara, así como también por acá. Y la arteria maxilar, que se da por esta parte, pasa por el cuello y sube por la cabeza, aunque también tiene que ver con el auricular de la boca. Su origen, ¿dónde se da su origen? En el medial maxilar y en la mandíbula, así como también la piel y los músculos periorales. Ahora bien, la inervación se da en la rama bucal del nervio facial. Ahora bien, siguiente. Tercer músculo, corrugador superciliar. Este es un músculo facial delgado y profundo, ubicado en la parte externa medial de las cejas, que sería esta en este caso. Se origina cerca del arco superciliar. El arco superciliar va de aquí para acá y en la parte de abajo de aquí, acá. Ahora bien, este músculo recibe inervación del ramo temporal del nervio facial. En este caso es el séptimo par craneal y es irrigado por la rama oftálmica de la arteria carótida interna y de la arteria temporal superficial. Ahora bien, este músculo tiene un recorrido corto. Técnicamente se encuentra en la parte interna del arco superciliar y su forma es de arco, como dice su nombre, aquí.
Es un músculo corto. Ahora bien, este músculo tiene origen en el hueso frontal. Su inserción se da en el centro de la ceja, en este caso aquí y aquí. Y la inervación se da en el nervio facial o la rama temporal, y la inervación sensitiva se da en el nervio respiratorio o supratroclear. Y pues, técnicamente sería todo sobre este músculo. Siguiente. Bueno, sigamos con el músculo depresor del ángulo de la boca. Este músculo, ¿qué forma tiene? Tiene una forma triangular. Es este. Las paredes internas de este músculo son las que generan el triángulo inferior o de la base inferior de la mandíbula, en este caso sería la punta. La inervación del músculo depresor normalmente proviene de los ramos marginales, así como también de los nervios faciales bucales, creo que es el séptimo par craneal. La función de este músculo depresor del ángulo de la boca es el descenso de la comisura. En este caso sería esta parte. ¿Qué genera uno? Se pueden expresar las caras de tristeza o de enojo. Normalmente está cubierto por triángulo en su origen. Su borde continúa en la parte de acá abajo. Técnicamente es un músculo ubicado lateralmente en la región mentoniana y está irrigado por la rama inferior de la arteria facial y por la rama mentoniana de la arteria alveolar inferior. Eso sería todo, espero les haya gustado y muchas gracias. A continuación pasaremos a hablar sobre el músculo risorio. La palabra risoria nos está dando una ligera idea de su utilidad, porque risorio lo vamos a relacionar casi inmediatamente a la palabra risa. Es uno de los músculos que se ubica en la parte de la mejilla y por eso sus funciones van a estar estrechamente relacionadas al movimiento de la boca, especialmente hacia atrás, lo que va a incluir la movilidad de la comisura labial, es decir, que va a participar en las expresiones de felicidad y alegría, y como ya nos estaremos dando una ligera idea, principalmente al momento de la sonrisa. Es un músculo de tipo esquelético estriado que se encuentra en ambos lados de la cara. Como podemos ver, se encuentra tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Va a ser de pequeño tamaño en comparación a otros músculos que poseemos en la cara y su forma va a ser un poco alargada y triangular. El surgimiento de este músculo va a ser en la fascia sobre la glándula parótida, pasando horizontalmente hacia adelante. Va a ser superficial al platisma y se inserta en la piel en el ángulo de la boca. Lo podemos observar un poco aquí y acá. Em, el risorio va a estar suministrado principalmente por la rama labial superior de la arteria facial y su inervación se va a encontrar en el séptimo par craneal. A continuación podremos observar un poco de su funcionamiento. Como ya habíamos dicho, va a participar en la sonrisa. El músculo depresor del labio inferior, como podemos observar, se va a encontrar en la parte del mentón y posee una forma algo cuadrada, por lo cual también puede recibir el nombre de músculo cuadrado del mentón. Su nombre nos está dando un poco de información debido a que nos está diciendo que es depresor. El depresor va a hacer referencia a que lo lleva hacia la parte de abajo y va a estar en relación al labio inferior, es decir, este. Su origen se va a encontrar en la mandíbula al lado del mentón y se inserta por arriba en el labio inferior. Se encuentra parcialmente cubierto por el músculo depresor del ángulo de la boca en su parte inferior y desde aquí el músculo se dirige superomedialmente insertándose a la piel, pero no es el único, sino que también se va a insertar a la submucosa del labio inferior. La irrigación de este músculo se va a dar gracias a la rama labial inferior de la arteria facial y de la rama mentoniana de la arteria maxilar. Como sabemos, nuestra cara posee una gran inervación y este músculo no va a ser la excepción. Se va a encontrar inervado por la rama mandibular del nervio facial 7. La función. Junto con la parte labial del platisma, el depresor del labio inferior es un tractor. Como ya hemos dicho, va a llevar hacia abajo. Ah, y
La expresión facial que nos va a ayudar a lograr es la de puchero, que es muy común en los niños y que a continuación pasaremos a ejemplificar. Como pudimos observar, este músculo va a jalar nuestro labio inferior hacia la parte de abajo. Ahora hablaremos del músculo elevador del ángulo de la boca o elevador de los labios. Obviamente, pues el nombre ya nos está diciendo mucho de su funcionamiento, ya que nos va a ayudar a alzar los labios. Este va a poseer una forma algo alargada que nos va a estar recordando un poco a una correa o incluso a un cinturón. Su origen lo vamos a encontrar en la fosa canina del maxilar inferior al foramen infraorbitario. Aquí, recordando un poco, tenemos la órbita. Entonces, infraorbitario va a ser un poco abajo. Am, Después de un curso inferior corto, se va a mezclar con el modiolo en el ángulo de los labios. El que podemos apreciar aquí es el ángulo de los labios. La irrigación de este músculo va a estar a cargo de la rama labial superior de la arteria facial y la rama infraorbitaria de la arteria maxilar. Su inervación va a correr a cargo de las ramas cigomática y bucal del nervio facial 7. Y su función. La función principal de este músculo va a ser, como ya hemos dicho, elevar los labios y va a participar principalmente en la sonrisa. Sin embargo, no va a ser el único músculo porque también vamos a tener el risorio. Sin embargo, este va a apoyar al risorio para realizar la sonrisa, ya que este va a jalar hacia arriba. Como pudimos observar, se jala hacia la parte superior y ese es su funcionamiento principal. El músculo cigomático menor se localiza junto al cigomático mayor en el plano superficial de las mejillas, como podemos observar, y se encontrará en ambos lados, tanto derecho como izquierdo. Es muy cercano tanto al músculo risorio, al platisma y al orbicular de los labios. El origen de las fibras de este músculo se origina en el hueso malar, especialmente en el borde externo, y luego se dirigirá hacia la parte inferior. Como podemos observar, empieza aquí y se dirige hacia la parte inferior. ¿Y esto para qué? Para insertarse en la región oral, en la piel que recubre el labio superior. Como sabemos, este será nuestro labio inferior y por ende el que se encuentra arriba será nuestro labio superior. Y aquí es en esta parte donde se va a insertar. Se va a encontrar inervado por el nervio facial, debido a que este nervio recorre toda la zona de la cara y es muy importante debido a que si se llega a lesionar, vamos a tener pérdida tanto del movimiento de los ojos, de la boca y de la nariz. Se va a encontrar irrigado por la rama labial superior de la arteria facial y principalmente su función es la de mover el labio superior. Va a participar tanto al momento de hablar, al momento de sonreír, de reír y también al momento de masticar. Podremos observar cómo al mover la boca para masticar le está actuando también al momento de sonreír debido a que se eleva y son algunos de los ejemplos de sus movimientos. El cigomático mayor es el músculo delgado que se origina de la cara lateral del hueso cigomático y se extiende de manera diagonal hasta el ángulo de la boca. Este músculo está mayormente inervado por los ramos cigomáticos y bucales del nervio facial, que también es el séptimo par craneal, mientras que su irrigación proviene de la rama labial y de la parte superior de la arteria facial. La función del músculo cigomático mayor es la elevación y tracción lateral del ángulo. Esto produce el gesto de la sonrisa al colaborar de manera sinérgica con otros músculos faciales. Su origen es la apófisis licha. Su inserción es el mediolo de la boca, al igual que la arteria facial. Su inervación son las ramas cigomáticas y bucales del nervio facial. Su acción, como se ha comentado anteriormente, es dibujar el ángulo de la boca hacia arriba y de manera lateral. El siguiente músculo es el prócer. Este músculo también se conoce como piramidal de la nariz. Es un pequeño músculo triangular que es situado en el centro de la cabeza. El músculo prócer deriva del segundo arco faríngeo y está inervado por el nervio facial, que también es parte del par craneal número 7. El origen de este músculo es el hueso nasal, en la parte superior del cartílago nasolateral. Su inserción es la piel de la glabela, fibras del vientre frontal del músculo occipital frontal. Su inervación son las ramas temporales, cigomática inferior y bucal del nervio facial.
Su irrigación son las ramas nasales, angulares y laterales de la arteria facial. La acción consiste en deprimir el nervio extremo medial de la ceja, arrugando la piel de esta zona. Por último, el labio superior da origen a la apófisis cigomática maxilar. Esta apófisis maxilar del hueso cigomático tiene como inserción los músculos del labio superior. Su irrigación es la arteria facial, la rama infraorbital de la arteria maxilar. Su inervación son ramas cigomáticas y bucales del nervio facial. Su acción es elevar los labios superiores y exponer los dientes maxilares. La linfa de estos tres músculos es compartida, los cuales son el conducto del tórax para zonas izquierdas y el linfático para las zonas derechas. Comencemos con el músculo occipitofrontal. Este es un tejido grande y plano. Se localiza en la cabeza y está compuesto de dos músculos, los occipitales y los frontales. Poseen una aponeurosis que se sitúa en la línea media con el fin de mantenerlos unidos, es decir, une desde el lado frontal con el lado occipital. Su inserción. El vientre frontal recubre la frente y no tiene ninguna fijación ósea, pero sus fibras superficiales se originan en la dermis de la piel y el tejido subcutáneo de las cejas, mientras que las fibras más profundas surjan de las partes superiores de los músculos prócer, orbicular de los ojos y corrugador superciliar. Para el vientre occipital, se originan los 2/3 laterales de las líneas nucales superiores del hueso occipital. Tras un corto recorrido superior, sus fibras musculares se insertan en la aponeurosis epicraneal posteriormente a la estructura lambdoidea. Relaciones. Este músculo se relaciona principalmente con la acción sobre las cejas y los párpados superiores de cada ojo, por lo que se van a encargar de mover esta zona facial. Inervación. Ambas partes del músculo son abastecidas por el nervio facial, que emite ramas temporales para el vientre frontal y el nervio auricular posterior para el vientre occipital. Irrigación. El suministro a ambas partes del músculo occipitofrontal proviene de varias ramas. El vientre frontal es irrigado por la arteria oftálmica y la rama frontal de la arteria temporal superficial. El vientre occipital recibe sangre de la rama occipital del auricular posterior y de la rama ascendente de la arteria occipital. Para terminar, este músculo va a ser drenado por los dos conductos. El conducto torácico se encargará de la región izquierda de ambos vientres musculares y el conducto linfático izquierdo conducto linfático derecho se va a encargar de el drenaje de las regiones derechas. Continuamos con el músculo orbicular de los ojos. Forma. Este es un músculo plano y ancho que forma una elipse alrededor de la circunferencia de la órbita y la región periorbital adyacente. Junto con el corrugador superciliar y el elevador palpebral superior, pertenece al grupo de músculos circunorbitales y palpebrales que rodean al ojo. Inserción. Esta se da gracias a dos fibras. Las fibras palpebral, que se originan cerca de las pestañas en el ligamento palpebral, luego se insertan en el hueso malar, saco y cresta lagrimal. Fibras orbitarias. Tienen su origen en el ligamento palpebral, se insertan en el borde de la órbita del hueso frontal y en la piel del ojo. Relaciones. Este músculo se relaciona con los movimientos de los párpados, principalmente en abrir y cerrar los ojos, en la distribución de las posiciones de estos y los lagrimales. El músculo se extiende entre tres huesos del viscerocráneo, hueso frontal, maxilar, hueso lagrimal y las estructuras de tejido blando de la región periorbitaria, además de que es atravesada por dos importantes estructuras de neurovasculatura, la vena supraorbital y el nervio cigomático facial. Inervación. El orbicular de los ojos está inervado por la rama cigomática y temporal del nervio facial. Irrigación. Este músculo recibe sangre arterial de tres ramas de la arteria carótida externa, las arterias maxilar, temporal, superficial y facial. Además de que recibe también de la arteria carótida, que es una rama de la arteria oftálmica, pues esta también suministra al músculo. Y para el drenaje, debido a que este es un músculo par, se necesitarán de los dos conductos. El conducto torácico se encargará del músculo izquierdo y el conducto linfático derecho se encargará del músculo derecho. Músculo bucinador.
El bucinador es un músculo cuadrilátero delgado que ocupa el intervalo entre el maxilar y la mandíbula y está cubierta por la fascia bucofaringea. Analógicamente, podemos decir que tiene una apariencia de un pez cuadrado con una cola pequeña. Relación. Se relaciona con tres estructuras principales: el conducto parotiideo, las glándulas molares de las mejillas y la rama bucal del nervio mandibular. Este músculo comprime la mejilla contra los dientes. Esta acción es necesaria durante el proceso de masticación cuando la comida se acumula en el vestíbulo de la boca. Inserción. Las fibras del músculo bucinador pasan hacia la esquina de la boca para insertarse en los labios y se mezclan con las fibras del músculo orbicular de la boca de una manera única. Las fibras centrales del bucinador se cruzan de modo que las fibras inferiores entre el labio superior y las fibras superiores entren en el labio inferior. Las fibras más altas y más bajas del bucinador no se cruzan y entran en los labios superior e inferior respectivamente. Inervación. El suministro del músculo bucinador proviene de la rama bucal del nervio facial, mientras que su suministro sensorial proviene de la rama bucal, que es una de las ramas musculares del nervio trigémino. Irrigación. El bucinador es irrigado por las ramas de la arteria facial y también por la rama bucal de la arteria maxilar. Drenaje. Debido a que este músculo es par, podemos decir que para cada uno se ocupará distinto conducto. El conducto torácico se encargará del bucinador izquierdo y el conducto linfático derecho del bucinador derecho. Terminemos con el músculo platisma. Forma. El músculo de la platisma es un músculo ancho que surge de la fascia que cubre los segmentos superiores de los músculos deltoides y pectorales. Relaciones. Sus fibras musculares cruzan principalmente la clavícula y se dirigen oblicuamente en sentido superior, lateral y medial sobre el cuello. Cuando se estimula, puede producir arrugas en la superficie de la piel del cuello y en algunos casos se ha comprobado que puede crear una ligera depresión de la piel de la mandíbula. Inserción. Las fibras del músculo platisma se adelgazan en sentido anterior y se unen justo detrás de la sínfisis mentoniana. En el lado lateral, las fibras musculares pasan por encima de la mandíbula y algunas fibras se insertan en el hueso. También hay otras fibras que se funden en los tejidos subcutáneos de esta. Inervación. Dado que el músculo platisma es un músculo de la expresión facial, su inervación es a través del nervio facial. Tiene varias ramas principales: la temporal, la cigomática, la bucal, la mandibular, marginal y la cervical. La irrigación. El suministro de sangre al platisma proviene de las ramas de la arteria carotídea externa. Y por último, el drenaje. Debido a que este músculo también es par, el drenaje será por medio de los dos conductos: el conducto torácico de la platisma izquierda y el conducto linfático derecho de la platisma derecha.